Nutrición, lo mejor que ves. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. La salud y la enfermedad son parte de la vida del ser humano, forman parte del proceso biológico que tienen que ver con nuestro medio ambiente y, por supuesto, con nuestra vida social. De acuerdo a la definición de lo que significa la enfermedad, esta tiene que ver con una alteración leve o grave del organismo entero o de alguna de sus partes, que además puede ser interna o externa. Las enfermedades pueden dividirse de acuerdo a su distribución, duración y etiopatogenia. Entre estas últimas se encuentran las enfermedades infecciosas. Para ello ya está listo el doctor Jacobo Aguilar junto a nuestros invitados para empezar con el proceso de discusión de este tema desde las clínicas de enfermedades infecciosas del Hospital Roosevelt. Yo soy Evelyn Valdés y de esta manera le doy la bienvenida. Así es, Evelyn, hablar del grupo de las enfermedades infecciosas es importante por muchos aspectos, conocer algo más de ellos, hablar de los problemas pandémicos, de cómo azotan a las poblaciones, algunas de ellas emergentes, otras reemergentes. En fin, este tema es indispensable que la población conozca más acerca de él. Para eso están conmigo dos connotados profesionales, la doctora Nancy Sandoval. La doctora Sandoval es médico internista, además tiene una especialidad de infectología por la Universidad de Barcelona. Nancy, bienvenida. Gracias por la invitación. Qué alegre que estés aquí con nosotros en esta postura de dar a conocer algo más acerca de estas condiciones tan complicadas y que tanto afectan a la población. Y está conmigo también el doctor Carlos Mejía Cheu. El doctor Carlos Mejía es también egresado de la Universidad de San Carlos. Ahí hizo en la Universidad de Madrid Medicina Interna y actualmente a través de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, está haciendo enfermedades infecciosas. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ambos. Arranquemos un poco y entremos en materia. ¿Qué hay de las enfermedades infecciosas, de todos estos gérmenes, bacterias, virus, hongos que las transmiten? ¿Podríamos hablar algo de generalidades de la misma? Pues bien, en realidad enfermedades infecciosas es como una rama que abarca las enfermedades ocasionadas pues, por bacterias, virus o parásitos, como usted lo comentaba, y dentro de ella pues hay una rama de cada una de ellas, entre las cuales podemos figurar si se trata de enfermedades parasitarias tropicales, si hablamos de enfermedades infecciosas, ya sea bacterianas, virales o parasitarias como tal, y dentro de ellas hay pues diversas líneas de investigación en cada una de ellas. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, doctor Mejía, ¿hay alguna manera de clasificarlas y de alguna forma de darles importancia debido a su prevalencia, a su morbimortalidad? ¿Qué hay alrededor de esto que sea importante para el público en general conocer? La verdad es que las enfermedades infecciosas se pueden clasificar de diferentes maneras. Una forma de verla es por el agente etiológico, ¿verdad? La causa de la enfermedad en sí, y eso puede ser virus, bacterias, parásitos, pero también se puede ver de otra manera, es de dónde adquiere uno la infección, si una infección se adquiere en la comunidad o si se adquiere en el hospital, en el cual adquiere el adjetivo de nosocomial. Otra forma de verla depende del huésped. Si el huésped tiene algún tipo de inmunosupresión, es decir, su sistema inmune tiene alguna deficiencia o está tomando algún tratamiento que hace que el sistema inmune esté más debilitado, pues el tipo de infección, pueden surgir infecciones que llamamos oportunistas, que son bacterias que normalmente habitan en es parte de nuestra flora o de nuestra microbiota, pero que en pacientes que tienen esta inmunidad un poco más dañada van a desarrollar enfermedad. Entonces hay muchas formas realmente de dividir las enfermedades infecciosas. No hay una forma tan
simple de dividirlas porque realmente es un tema bastante complejo. Sí, pues no es una cuestión taxonómica de decir estas son, sino que depende de todos estos factores. Tal vez para la región Centroamérica y Caribe a la que pertenecemos como Guatemala, cobra mucha relevancia o mucha connotación en cuanto a lo que estamos viendo y lo que la gente escucha como enfermedades de moda, o lo que la gente dice, mire, es que estos virus existían hace muchos años, pero no estaban acá. Entonces la gente dice, pero si ya existían en los 50 o en los 40, pero estaban confinadas a África, y tal y como comentaba acá el doctor Carlos Mejía Cheu, ¿verdad? Que decía, depende de qué huésped y en qué región. Entonces, tal vez estas virales emergentes han tenido mucha consonancia mediática, ¿verdad? A raíz de lo que fue ébola, H1N1, influenza, o dengue, chikungunya o zika, que siguen teniendo pues una relevancia importante en el medio en el que nos desenvolvemos, pero no olvidar, por ejemplo, malaria, que ya la tenemos, leptospirosis, que ya está acá, o hantavirus, tuberculosis o VIH, ¿verdad? Que son emergentes realmente. Claro, entonces sí se puede en algún momento hablar como de enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes, algunas que habían tenido algún control y de nuevo por multicausalidad surgen de nuevo. Sí, esas serían las reemergentes, ¿verdad? Sí, y las enfermedades reemergentes, ahora algo que se está viendo con cada vez más frecuencia, sobre todo por este movimiento antivacunas, son otra vez brotes de sarampión que ya se había controlado, que durante las Américas estaba libre de eso, y ahora con estos movimientos antivacunas estamos volviendo a ver casos de sarampión en diferentes regiones de América. Lo cual hace necesario que regresemos a informar sobre la importancia que es de nuevo mejorar la inmunidad adquirida a través de la vacuna, ¿verdad? Esto realmente es importantísimo ahora para nosotros saberlo, porque si hay de nuevo rebrotes de esas reemergentes, habrá que hacer más conciencia, ¿verdad, doctor Mejía, sobre la importancia de seguir los lineamientos sobre inmunidad, sobre... Sí, yo creo que hay que abocarse a los profesionales de la medicina para realmente conocer los hechos, porque circula mucha información que realmente no está validada o es falsa, pero que se hace aceptada en la comunidad, y por eso es que la gente lo cree. Pero realmente hay que ir con la gente, con los pediatras o con los internistas o con los médicos, a preguntar realmente realmente qué es cierto sobre las vacunas, porque todos esos efectos adversos que los que llevan el movimiento antivacunas le echan la culpa a las vacunas del autismo y otras cosas, realmente son falsas. Son cosas insostenibles. Importantísimo la parte que estamos tocando, ¿verdad? Sí. Porque si bien estas son creencias y algunas de estas cosas las que hacen que estos movimientos surjan, ¿ante qué nos vamos a exponer con todos estos movimientos antivacunas? ¿Qué es lo que va a ocurrir si esto sigue teniendo de alguna manera crecimiento? Yo pienso que este movimiento antivacunas, si bien es cierto, existe, está siendo contrarrestado por la comunidad científica, intentando enfocar hacia la educación a los padres, que yo creo que en ese sentido a lo mejor nos ha faltado un poco más. Reafirmar los conocimientos y la seguridad en los perfiles de seguridad de las vacunas. El hecho de que resurjan infecciones, como comentaba acá el doctor, que ya teníamos controladas, lo que nos va a hacer es retroceder a ver otras de nuevo enfermedades que a lo mejor y nosotros por nuestra edad o por los años que llevamos haciendo la infectología a lo mejor ya no vimos. En ese sentido, todas las parálisis flácidas que nosotros en estos días ya no vemos con tanta frecuencia, viruela por ejemplo, encefalitis o cuadros que eran discapacitantes, o lo que puede conllevar a muerte. Si una medida realmente de salud ha sido demostrada que es tan efectiva como una medida de prevención, son las vacunas, ¿verdad? Esto es preocupante, hay que tomarlo muy en serio. Yo creo que hacia ahí deberíamos de voltear la mirada, a educar e informar a la población, ¿verdad? Con lo que es verdaderamente cierto. Sí, porque asociado a esto también se da el hecho de que con el aparecimiento de VIH, SIDA y esto, resurgen también resistencias como a la tuberculosis. ¿Hay una relación ahí que se haga de estas cruces de complicaciones por las enfermedades?
Bueno, tuberculosis es la infección oportunista más frecuente en VIH, ¿verdad? Pero que hubiesen resistencias o esto, bueno, el abandono de tratamiento, que no lo sigan como tal. Hay muchos factores en las enfermedades infecciosas. En realidad, yo diría que Guatemala tiene muchos factores que hacen proclive a este tipo de enfermedades: la pobreza, la falta de educación, condicionantes sociales son sumamente importantes, y por eso es que casi todos los que hacemos enfermedades infecciosas generalmente tenemos este sentido de controlar esas determinantes, porque en la medida que existan enfermedades infecciosas van a seguir en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo ves tú esta parte que hablábamos en este momento de lo que son todas estas infecciones oportunistas? ¿Que hay algo más que podamos agregar en ese aspecto? A ver, como bien decía la doctora Sandoval, realmente muchas de las infecciones oportunistas siempre están ligadas a algún tipo de inmunodeficiencia. En este caso estábamos hablando del VIH-Sida. Obviamente el objetivo primordial, además de tratar la infección que se diagnostica, es tratar el VIH-Sida. Claro. Y en esto lo más importante es fortalecer a nivel de ministerio, a nivel de país, el acceso a los antirretrovirales, ¿verdad? A un tratamiento efectivo que se ha demostrado que prolonga la vida en estos pacientes y controla la infección, ¿verdad? No la cura, porque no hemos llegado ahí, claro, pero el paciente puede estar controlado y tener una sobrevida normal. Claro. Muchas gracias a ambos, porque esta primera parte está relacionada con dar a conocer todas estas generalidades. Y vamos a pasar ahora a la parte que tiene que ver con ese tipo de pandemias, el hecho de que hayan enfermedades más allá de lo esperado, que es lo que ha ocurrido alrededor del mundo y lo que está ocurriendo en Guatemala. Continúe con nosotros. Dato importante: las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra. Las zoonosis son enfermedades infecciosas en los animales que pueden ser transmitidas al hombre. Para evitar alguna de estas infecciones, quiero compartir con ustedes las siguientes medidas. Tip de salud: evitar las enfermedades como el resfriado común, la garganta irritada o la influenza es importante para todos. Estas son 5 cosas sencillas que puede hacer para evitar extender la infección. 1. Lavarse las manos. Use jabón y agua tibia. Frote las palmas, las uñas y entre los dedos, así como el dorso de las manos. O si no cree que tenga las manos sucias, límpielas con un gel higienizante a base de alcohol. Recuerde lavarse las manos antes de tocar o ingerir cualquier alimento. También después de ir al baño, sacar la basura, cambiar un pañal o jugar con una mascota. 2. Si asiste a los servicios hospitalarios, asegúrese de que los médicos y enfermeras que le atiendan se laven las manos y usen guantes. Los médicos, enfermeras, dentistas y otras profesiones de la salud entran en contacto con muchas bacterias y virus. Por eso es importante prestar atención. 3. Cúbrase la boca y la nariz. Muchas enfermedades se extienden a través de la tos y los estornudos. Cuando estornuda o tose, los gérmenes pueden llegar a más de 1 metro de distancia. Cúbrase la boca y la nariz para evitar que la infección se extienda o contagiar a otros. 4. Si está enfermo, evite el contacto directo con otras personas. Manténgase alejado de otras personas o permanezca en casa. No le dé la mano a nadie ni toque a los demás. Cuando vaya en busca de tratamiento médico, llame antes y pregunte si hay algo que puede hacer para evitar contagiar a las personas en la sala de espera. 5. Vacúnese para evitar las enfermedades y evite que se extienda la infección. Recuerde que la prevención es base para cuidar nuestra salud. Es momento de compartir con ustedes unos consejos de salud, pero al volver estaremos conversando sobre las epidemias, las pandemias, cómo se da esto a nivel mundial, cómo estamos a nivel de Guatemala y por supuesto estaremos conversando también acerca de cosas importantes si se queda con nosotros. El CIM es el Centro de Innovación Médica. Esta es la parte inicial de Ciudad Científica, en la que se estudian, investigan y se formulan productos para tratar todo ese gran grupo de enfermedades recurrentes, crónicas o agudas que son invalidantes.
El Centro de Innovación Médica trabaja a través de toda una plataforma de estudio. Se hacen una serie de estudios a nivel bibliográfico. Luego ya se trabaja computarizadamente en toda la propuesta de las vías biológicas que se alteraron y las vías biológicas que se van a restaurar. Una vez que todo eso se ha hecho, ya se pasa a la parte de producción y de manufactura de productos que está ligado a lo que es Farmalat y su corporación de investigación. Las enfermedades que trata el CIM inicialmente son los coadyuvantes para el cáncer y luego se sumó a esto una buena cantidad de enfermedades crónicas no resueltas que incluyen diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central como Parkinson, Alzheimer y todo otro tipo de entidades que son recurrentes y que aunque no parezcan graves, son bien invalidantes como colon espástico, colon irritable, úlceras, gastritis, reflujo. Todo este tipo de entidades son tratadas en el CIM. El tratamiento es obviamente innovador. Son biomoléculas, son los extractos de las moléculas de plantas que tienen propiedades farmacológicas y terapéuticas. Estamos hablando de cómo se pudo extraer de la granada, de la guanábana, de la fresa, de diversas plantas, la molécula específica que tiene acciones precisas. Todo esto, como expliqué anteriormente, se estudia, se ha llevado tiempo poderlas conjugar y hoy día tenemos ya productos como Limtox, que es un desintoxicante o un antioxidante o un regenerador universal. Tenemos Oconex como coadyuvante en la terapia del cáncer, Proxazin para próstata con resultados fabulosos, Sevilat, que es un producto para tenerlo en la mesa diariamente y evitar que haya un proceso oxidativo y es para niños y adultos. Y estamos por formular ya un producto para la diabetes. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Farmalat, liderazgo de calidad. Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos. Le invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra bajo ese mismo nombre, Los Investigadores Médicos. Hablando de epidemias y pandemias, cuáles están presentes en el mundo y cuáles no, cómo Guatemala se encuentra en referencia de estas dos situaciones. Para eso está listo el doctor Jacobo Aguilar. Al incursionar en el mundo de las enfermedades infecciosas se hace necesario hablar de epidemia y pandemias. Recuerden que epidemia es algo que ocurre a nivel de una región y las pandemias ocurren a nivel del globo completo y de ahí deriva la importancia de una u otra. Para esta parte del bloque está conmigo, además del doctor Carlos Mejía, la doctora Johanna Samayoa. La doctora Samayoa es médico internista, es médico además infectóloga, esa es su especialidad, y en la actualidad es coordinadora de la clínica de VIH-Sida. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, doctora, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros porque se hace importante dar a conocer todas estas condiciones. Doctor Mejía, que ya estuvimos en la primera parte hablando de las bacterias, virus, de su clasificación. ¿Qué es importante saber cuando uno se refiere a condiciones epidémicas o pandémicas? ¿Ante qué estamos hablando cuando nos referimos a esos temas? Sí, yo creo que esto es muy... Con un ejemplo se entiende mejor, pero por ejemplo, la alarma que hubo por el ébola, eso realmente fue una epidemia que ocurrió en África Occidental. Y a pesar de que hubiesen casos aislados en Estados Unidos o importados en Europa, realmente estuvo confinado siempre a esa área. Entonces ahí hablamos de una epidemia. Pero en los últimos 100 años han habido dos pandemias muy importantes. Uno, la de influenza, que han habido dos epidemias de influenza en el siglo pasado, perdón. La famosa gripe española en 1918 y 1919, que mató más personas que la Primera Guerra Mundial. De esa importancia son y afectaron a todo el globo. Y una segunda epidemia de influenza en 2009 por una cepa H1N1. Y la otra gran epidemia, que tal vez es la que la podremos ahondar más, es la epidemia de VIH-Sida, que ocurrió en los años 80, a principios de los años 80. Importantísimo esta parte de cuando hablamos de estas pandemias. ¿Qué más hay de información que es importante, probablemente relacionado con cómo se manifiestan, cómo se contraen, qué ocurre alrededor de eso?
como dijo el doctor, pues una de las pandemias pues, que más nos afecta es la del VIH, ¿verdad? Es una infección de transmisión sexual o por vía parenteral cuando hablamos de transfusiones, o en usuarios de drogas cuando se utilizan drogas intravenosas sin ninguna precaución, ¿verdad? Y tenemos que tener claro que esto está afectando a nivel mundial. Es una enfermedad que está presente en todos los países y obviamente dependiendo de cada país así va a ser la forma de que se pueda abordar, porque no es una enfermedad que tenga hasta este momento cura, pero lo importante aquí es el acceso a la medicación para poder tener un control. A raíz de esto, tuberculosis es otra pandemia que se empezaba a controlar, pero cuando resurge VIH, vuelve a resurgir tuberculosis. Resurge acompañándola y teniendo toda una serie de condiciones que la hacen resurgir y convertirse en una enfermedad más de resistencia debido a las peculiaridades de los huéspedes. Exacto, porque tenemos que tener en cuenta que este grupo de pacientes tiene acceso a la terapia antirretroviral, pero aunado a los antirretrovirales debe tomar los antifímicos. Y una mala toma, alguien que va a ser poco adherente a los antirretrovirales posiblemente va a ser poco adherente a la terapia antifímica y además de eso debe de estar tomando algunos otros medicamentos más como profilaxis. Entonces, entre más pastillas maneja el paciente, menos adherencia va a tener y esto sí se puede ver afectado en tuberculosis con cierto grado de resistencia, ¿verdad? Claro. Entonces eso complica. Las cifras siempre son importantes. Cuando hablamos de cifras a nivel de VIH, ¿de qué magnitud estamos hablando? A 2015, a noviembre de 2015, la OMS reportaba 36.7 millones de personas infectadas. Hay que entender que es un estimado, porque esas son las personas que podemos diagnosticar, pero hay muchas personas sin diagnosticar. Se han logrado muchos avances con la terapia antirretroviral, como decía la doctora Samayoa. De hecho, la mortalidad asociada a VIH-Sida ha disminuido de 2 millones a 1.1 millones, también cifras de noviembre de 2016. Eso a nivel global. Entonces, sí es 36 millones de personas, yo creo que sí es un número bastante importante, ¿verdad? Es un número alto, casi cualquier cifra es alta en relación con cualquier otra cifra que se le compare. Pero de hecho en Guatemala esto va y en incremento. ¿Hay alguna manera de saber si esto tiene algún control? Es un poco difícil poder, como dijo el doctor, nosotros podemos tener un número estimado en base a las pruebas positivas, pero acordémonos que VIH o SIDA es una enfermedad que puede pasar totalmente inadvertida. La persona puede tener la infección y no tener ninguna sintomatología en esa fase inicial. Entonces es muy difícil saber cuántos exactamente tenemos. ¿Ese es el periodo de ventana que le llaman en lo que se contrae y luego hay manifestaciones? Generalmente en VIH lo que manejamos es, la persona adquiere la infección, tenemos un periodo de ventana de más o menos 6 semanas a 8 semanas donde ninguna prueba sale positiva, porque todas las pruebas se basan en anticuerpos. Después de eso, entramos en un periodo de latencia. Ese periodo puede durar de un periodo de 5 años hasta más de 10 años. Va a depender de muchos factores, va a depender del hospedero, de su inmunidad y del tipo de virus que él haya adquirido. Porque también ya hay virus de VIH que son resistentes de forma primaria, ¿verdad? No, muchos ya ni siquiera, si se infectaron de un paciente que tenía un virus de VIH resistente a la terapia, ya ese paciente tiene un virus resistente. Entonces, de eso va a depender ese periodo. Ese periodo es el que nosotros llamamos, que es ese periodo donde uno dice de progresión. Entonces, lo podemos clasificar en 3 grupos. Los progresores rápidos son aquellos que desde que se infectan hasta que desarrollan la enfermedad, 5 años. Los intermedios, desde que se infectan hasta que desarrollan ya síntomas de SIDA, 10 años. Y los lentos, más de eso. Nuestra población se maneja en el rango de intermedios. O sea que asumimos que las personas que estamos diagnosticando ya en fase SIDA o VIH avanzado en el 2017 se infectaron aproximadamente en el 2007. Claro, y a todo eso se suma toda una necesidad de controles, en fin, que lo vamos a abordar en un siguiente segmento, pero que hace importante que ya empecemos a
a platicar y a hacer consideraciones sobre esta condición, ¿verdad, doctora? Porque es algo que ya se estableció, no es algo que se pueda vislumbrar a un plazo que vayamos a tener como control sobre esa pandemia. A ver, yo creo que lo que hace falta es voluntad política para poder tener un control sobre la pandemia, porque ya existe terapia y los pacientes que están tratados no solo están controlados de la enfermedad y por tanto también no transmiten. Entonces, la mejor forma de evitar futuras infecciones es tratar a los pacientes que ya sabemos que tienen VIH, porque los podemos suprimir y por tanto no van a transmitir la enfermedad. Entonces, lo que hace falta es voluntad política para crear políticas en donde se asegure que los pacientes tengan acceso a la terapia que ya existe. Claro, en esta parte vamos a pasar en el siguiente bloque a hablar de eso, ¿verdad? Con qué recursos se cuentan para poder ir contrarrestando toda esta condición de pandemias y estas afectaciones tan complicadas que vienen a minar la vida y la salud y la economía de la población en general. Así es que en el siguiente bloque usted va a conocer cuáles son las propuestas que hay y en qué caminos se encuentran para poder generar conciencia entre las poblaciones profesionales, la comunidad nacional e internacional y todos aquellos que tienen que ver con políticas de salud. Así es que continúe con nosotros porque este bloque es crucial e importantísimo. Dato importante. Se trata de una epidemia cuando la presencia de cierta enfermedad se limita a una determinada región. La palabra viene del griego epi, que significa sobre, y demos, que significa pueblo. La palabra pandemia viene del griego pan, que significa todo, y demos, que significa pueblo. Una pandemia es una epidemia que se extiende a lo largo de una gran región. Puede ser un continente o a lo largo del mundo. ¿Sabía usted cuáles son las 5 enfermedades infecciosas que más decesos han causado en el mundo? Se lo presento en la siguiente nota. Según la OMS, la mayoría de los fallecimientos por enfermedades infecciosas, casi el 90%, están provocados solo por unas pocas enfermedades. Hoy en día, estas mismas siguen causando muertes a un ritmo alarmante en los países subdesarrollados. Provocan más de la mitad de todas las defunciones prematuras, causando sobre todo la muerte de niños y adultos jóvenes. A continuación les presentamos las 5 más preocupantes. La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Se calcula que la neumonía mató a unos 920.136 niños menores de 5 años en 2015, lo que supone el 15% de todas las defunciones de niños menores de 5 años en todo el mundo. La tuberculosis es causada por una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. En 2015, 10.4 millones de personas se enfermaron de tuberculosis y 1.8 millones murieron por esta enfermedad. El paludismo o malaria es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles. En 2015, el paludismo se siguió transmitiendo en 91 países y áreas. Entre 2010 y 2015, la incidencia de la enfermedad se redujo en un 21% a escala mundial. El sarampión es una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños, a pesar de que hay una vacuna segura y eficaz para prevenirlo. En 2015 hubo 134.200 muertes por sarampión en todo el mundo, es decir, cerca de 367 por día o 15 por hora. Los niños pequeños no vacunados son quienes corren mayor riesgo de sufrir el sarampión y sus complicaciones, entre ellas la muerte. El VIH sigue siendo un importante problema de salud pública mundial, después de haberse cobrado más de 35 millones de vidas hasta ahora. En 2015, 1.1 millones de personas fallecieron a causa del VIH en todo el mundo. A finales del 2015, había 36.7 millones de personas infectadas por este virus en todo el mundo. Este se puede transmitir por el contacto de diversos líquidos corporales de personas infectadas, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. No es posible contagiarse a resulta de contactos del tipo corriente y cotidiano, como pueden ser los besos, abrazos o apretones de mano, o por el hecho de compartir objetos personales, alimentos o bebidas. Es momento de ir a unos consejos de salud, pero si sí se queda con nosotros, le prometo que estaremos conversando a lo ver de qué herramientas cuenta Guatemala para poder tratar todas estas enfermedades y cómo los flavonoides influyen en nuestro sistema inmune.
Todos sabemos que cuidar de nuestra salud es importante. Una correcta alimentación nos ayuda al cuidado de nuestra salud, ya que consumiendo los alimentos adecuados obtenemos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para defenderse de las enfermedades. Lastimosamente, el ritmo acelerado de nuestras actividades no nos permite cuidar de nuestra alimentación, dejando de consumir los nutrientes adecuados, desequilibrando así las células de nuestro cuerpo, dejando el paso libre a enfermedades crónicas. ¿Qué hacemos entonces? Un grupo de científicos especializados preocupados por nuestra salud crearon Limtox. Limtox es un producto desarrollado específicamente para regenerar las células de nuestro cuerpo, desintoxicándolas de modo que transforma nuestro cuerpo en un organismo tan saludable, capaz de prevenir enfermedades crónicas como cáncer, hipertensión arterial, diabetes y muchas enfermedades. Limtox regenera nuestras células a través de la desintoxicación celular, para luego hacerlo en nuestros órganos y por último, lograr el equilibrio en todo nuestro organismo. Te explicaré cómo se logra esto. Los niños mayores de 8 años y adultos deben tomar un sobre de Limtox cada 12 horas, mientras que los menores de 7 años y pacientes con insuficiencia renal crónica únicamente medio sobre cada 12 horas, por un periodo de 3 meses. Sin embargo, existen enfermedades en las que se necesita prolongar el tratamiento por más de 3 meses. A partir del 4º mes, puede tomar un sobre al día como mantenimiento, o según las indicaciones de tu médico. En este periodo de tratamiento, Limtox regenera y desintoxica nuestro cuerpo en 5 niveles. A nivel del estrés oxidativo, eliminando radicales libres y protegiendo la célula del daño ocasionado. A nivel celular, protegiendo las células sanas y equilibrando selectivamente las células enfermas. A nivel neuronal, elevando el nivel de producción de energía, mejorando la comunicación entre una neurona y otra. A nivel inmunológico, protegiendo al organismo de toxinas, fortaleciendo y reparando el sistema inmunológico. A nivel de venas y arterias, mejorando nuestra circulación, dándole elasticidad a nuestras venas y arterias. Nunca antes se había formulado un producto a base de flavonoides, con tantos beneficios para la salud, sin ocasionar efectos secundarios. Limtox le devuelve naturalmente el equilibrio a cada una de tus células. Mamá, me duelen los brazos. Ay, mijo, necesitas algo para los huesos. Ay, mamá, pero todas las medicinas saben feo. Para huesos sanos y fuertes, necesitas calcio vitaminado PS Pharma, con un delicioso sabor vainilla. ¡Genial! Elaborado por científicos calificados y a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos y es momento de recordarles a ustedes datos importantes de la Clínica de Innovación Médica, así que acá se los comparto. El CIM, Centro de Innovación Médica, está ubicado en la 0 Avenida C, 2-55, Colonia Najarito, en Villanueva, Guatemala. De fácil acceso por Calzada Aguilar Batres hasta llegar al Centro Comercial Santa Clara, en la gasolinera Shell, dar vuelta a la derecha para ingresar a Villanueva. Pasando por debajo del puente a mano izquierda, se encuentra una calle con pendiente. Subir por esa calle y al llegar al tope a mano derecha. Y en el próximo cruce a la izquierda, y justo ahí nos encuentra. Los horarios de atención del CIM son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 8 a 12 del mediodía. Si desea comunicarse, puede llamar al teléfono 6628-1100. Continuamos junto al doctor Jacobo Aguilar desde las instalaciones de las clínicas de enfermedades infecciosas del Hospital Roosevelt para seguir aprendiendo sobre cómo y con qué herramientas cuenta Guatemala para afrontar este tipo de enfermedades. Los recursos son una parte vital e importante para poder enfrentar y llevar a cabo cualquier tipo de programa o de problemática, sobre todo cuando estamos hablando de salud
y estamos hablando de pandemias. Hay una parte en las pandemias que es importante, lo habíamos tocado con anticipación, incluso ahí en una de estas participó el doctor Mejía, relacionado con la resistencia bacteriana. ¿Qué hay acerca de eso, doctora Nancy? Sí, a ver, el doctor Mejía tenía muchas pasiones y dentro de las líneas de esas que le gustaban a él trabajar era las resistencias antimicrobianas. De hecho, el doctor Carlos Mejía fue uno de los fuertes formadores del programa de control de nosocomiales de nuestro hospital y a través del Departamento de Medicina Interna creó algo que es muy innovador, que es el control de infecciones dentro de un programa de seguridad del paciente, que vigila caídas, úlceras y el control de las infecciones, respondiendo un poco a esa línea. Dentro de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, sí era de los que estaban liderando un grupo dentro de esta entidad para contrarrestar este tipo de infecciones que cada día nos enfrentamos más, que es el uso irracional de los antibióticos y como consecuencia las resistencias antimicrobianas, ¿verdad? O microbianas más bien. Cuando hablamos de esto, que ya lo traducimos en eventos clínicos, sobre todo en un hospital, ¿cómo se manifiestan, doctora Nancy? ¿Qué es lo que hay cuando uno habla de resistencia bacteriana? Por ejemplo, lo vemos, el paciente tiene un ingreso hospitalario por una infección urinaria, por un microorganismo que es resistente y que en otras circunstancias se hubiera podido manejar con un antibiótico tomado, por ejemplo, en casa. Y ahora se nos agotan las armas o las herramientas de los antibióticos para poder utilizar por ese uso inapropiado o irracional de los antibióticos. Es decir, aquí un control estricto del uso de los antibióticos no existe como tal, y yo creo que eso es un tema en el que las autoridades esperamos que ya han dado un paso a entrar a esta situación y que sigan en esa misma línea, porque sí es algo mundial que nos atañe y a los pacientes, porque al final lo que resulta es más días de hospitalización, claro, mortalidad del paciente, ¿verdad? Incremento de los costos. Pero más allá de eso, la gente deja de trabajar, deja de ganar, claro, los insumos que podía estar haciendo, y lo más dañino que podría ser la muerte del paciente, ¿verdad? Claro. Ante estas condiciones pandémicas, doctora Sandoval, Samayoa, ¿qué hay respecto a VIH-Sida? ¿Qué hay en relación a este? Hablamos ahora de la resistencia bacteriana, y qué hay en relación a este otro. VIH, pues es, como ya sabemos, una buena parte de la población está afectada. Se manejan en unidades de atención integral. Tenemos 19 en el país. De esas, la del Hospital Roosevelt y la del Hospital General San Juan de Dios son las más grandes. Esta clínica o esta unidad de atención integral del Roosevelt atiende más de 4.500 pacientes en terapia antirretroviral. Así. 4.500 que ya están en terapia antirretroviral. Ese es un logro que fue el esfuerzo del doctor Mejía por tener esta clínica y que los pacientes pudiesen acceder de forma gratuita a la terapia. En un inicio, pues a través de Médicos Sin Fronteras, y posteriormente ya pues con la subvención del Fondo Mundial, que es como nos seguimos manejando desde el 2005 hasta la fecha. A manera que todo paciente que se presenta a la clínica y que requiere la terapia antirretroviral pueda acceder a ella. Siempre verificando que esos esquemas sean los de primer mundo. Esquemas que son efectivos y que son los idóneos y los que no se van a utilizar de primera línea en muchas otras partes del mundo. No es porque estemos acá vamos a utilizar los esquemas que se utilizan aquí, son los mismos que podemos utilizar en cualquier otra parte y que son altamente efectivos. Claro. Y obviamente al integrar terapia antirretroviral hablamos de una atención integral y multidisciplinaria. No es solo de entregar el medicamento al paciente, tenemos que tener una evaluación psicológica, una evaluación de trabajo social, una evaluación de las químicas farmacéuticas. La entrega del medicamento es personalizada, se les explican los efectos secundarios, se lleva un control y conteo de tabletas para favorecer la adherencia o el apego del paciente a la medicina, porque si el paciente no es adherente, entonces generamos este problema, que hay resistencia. Y el virus tiene la capacidad de generar resistencia de una forma muy fácil. Entonces los pacientes ya no pueden estar en un esquema estándar que tratamos de que sea de una tableta al día,
sea, actualmente de iniciar esquemas, de tener 3, 5 tabletas al día, actualmente nuestra terapia es una tableta al día. Esa tableta incluye los 3 medicamentos de primera línea, pero si no logramos ese apego, entonces ya hablamos de una segunda línea o una tercera línea, y eso implica más tabletas y un poco más de efectos secundarios y monitorizar de una forma más apegada al Esta paciente. respuesta obviamente del paciente a seguir su tratamiento implica toda esta condición, clínica de trabajo social, psicólogo, en fin, nutricionistas. ¿Con qué recursos contamos en la actualidad para que toda esta programa, todas estas condiciones se puedan llevar a cabo fehacientemente y con la mayor efectividad? ¿Qué ocurre en Guatemala en este momento en cuanto a la capacidad que tenemos de respuesta ante estas condiciones? Sí, a ver, en realidad en el país el tema de VIH-Sida se rige al Programa Nacional de VIH, y este es uno de los programas que está bajo la dirección de programas del Ministerio de Salud. Entonces básicamente depende del ministerio, que es el rector, diríamos, de las estrategias nacionales, del Plan Estratégico Nacional, y pues esperamos que siga siempre este ministerio, ¿verdad?, con la misma, con el mismo interés que se ha venido dando en la línea de conseguir fortalecer y generar las capacidades locales, que eso es a lo que deberíamos apuntar, y no solamente depender o estar a la espera, ¿verdad?, de lo que la subvención de Fondo Mundial amablemente genera para Guatemala, ¿sí? Entonces, esa sería un poco la voluntad política de continuar esta línea, ¿verdad?, y aún más apoderarnos y que sea algo propio de Guatemala, ¿verdad?, como se ha hecho con otro tipo de enfermedades. Y una cosa importante es que esta clínica es una clínica modelo, ¿verdad? Tiene la atención integral, el paciente tiene una evaluación integral, que era lo que el doctor quería, que cada unidad que se encuentra en los diferentes departamentos fuese un modelo de una atención integral. Parte de eso era que él salía de esta clínica y apoyaba a las demás unidades de atención integral. Él iba, los visitaba, les ayudaba para que ellos tuviesen la forma de ver cómo generaban todo esto y lograr que muchas de las clínicas se formaran así, y parte de eso es que muchas de ellas buscan el apoyo en esta clínica grande. Y entonces, si se les complica un paciente, llaman. Por favor, mire, podría enviar a tal paciente, y muchas veces ya lo que logramos hacer es las dudas las resolvíamos y ellos ya manejan a sus pacientes. Porque también tenemos que tener en cuenta que el paciente va a ir a buscar una unidad de atención, por ejemplo, en Puerto Barrios o en Petén, porque le va a quedar cerca. Entonces, toda esa parte era la que tratábamos de hacer, que este mismo modelo se replique en todas esas unidades, y él fue un pilar para todas esas unidades de atención integral. Asombrosa toda esta condición que venimos oyendo permanentemente en el programa, cómo la semblanza de un hombre como Carlos Mejía hace que un programa de esta naturaleza, una condición tan complicada como las enfermedades infecciosas y particularmente VIH-Sida, tengan una respuesta que hoy en día nos haga sentir satisfechos en medio de algunas carencias y de algunas otras posturas que debemos de tomar. A mí también me gustaría agregar algo. Es cierto que VIH-Sida ha sido algo en lo que el doctor se enfocó mucho, pero el hecho de la tecnología de diagnóstico que usa esta clínica ha permitido tener la facilidad, y digo facilidad, de las personas que trabajan carga molecular y que pronto cruzamos dedos para que ya puedan hacer lo que están planeando y que el doctor tenía en mente antes de adelantarse. La tecnología que se usa en esta clínica nos ha permitido hacer una respuesta acorde a las necesidades de las pandemias, como usted bien decía al inicio. De hecho, de esta clínica, de este departamento de medicina interna que el doctor dirigía, salieron manuales de respuestas para pandemias o epidemias como sonaron, como ébola, como chikungunya, como Zika, y tuvimos el honor de decir que pudimos trabajarlas bajo el liderazgo del doctor Mejía. Aquí se corren cargas virales de hepatitis B, cargas virales de hepatitis C, carga viral de VIH, hacemos conteo de CD4, se hacen PCRs para un montón de virus, y muchas veces esto es inaccesible en lo privado y sin cobrar absolutamente nada, ¿verdad? Que esa era la mística del doctor. El paciente guatemalteco tiene que tener derecho
a lo último en diagnóstico, que sea rápido, eficaz, fidedigno, sin que le cueste un centavo. Qué logro tan importante, ¿verdad? Que el derecho a la salud debe ser un derecho inalienable del hombre. Para mencionar algo, mencionaste algo acerca de manuales. ¿Han trabajado sobre eso? Sí, trabajamos mucho con un equipo multidisciplinario. Debo decir que el doctor trabajaba muchísimas horas del día o de la noche, ya no lo sé, porque trabajábamos muchas líneas. Al momento estábamos trabajando en la de resistencias antimicrobianas, terminamos la de Zika, muy bonita, por cierto. En ella trabajaron perinatóloga, la doctora Ana Lucía Díez, que también colaboró mucho, el doctor Juárez, la doctora, licenciada Sabrina Navas, ginecóloga, la doctora Ethel, un equipo multidisciplinario al lado del doctor trabajando, porque creemos que hace falta la respuesta inclusive para Zika. El manejo de los pacientes con microcefalia no es solo ya nació y qué vamos a hacer con él. Claro. O sea, la madre tiene que seguir esa evolución, porque esos nenes, esos niños con microcefalia, ¿qué vamos a hacer con él? Con estos niños, o sea, es un seguimiento, y esos manuales que se trabajaron, de hecho tenía la propuesta el doctor, y creo que vamos a tratar de hablar con las autoridades a ver si se consigue, y era generar un manual. El doctor decía, no podemos estar cada vez que venga el virus, que Zika, que chikungunya, que mayaro, que onionión, que simbi, no podemos estar cada vez corriendo haciendo uno, que sí podemos, pues, pero que genera más trabajo. Y decía, no, tenemos que hacer alguno genérico. Y en eso él se enfocaba mucho. Yo creo que vamos a hablar con las autoridades, porque a eso debemos apuntar. Estamos por concluir este bloque. Algo que quieran agregar. Siempre nos llama la atención algo, doctoras, y es que desde aquí debemos de hacer una remoción de conciencia, ¿verdad? Cada una de las personas que nos ven, aparte de parecerle interesante o como le parezca el programa, debe decir, bueno, ¿cuál va a ser mi aporte? Así es que las dejo con algo más que quieran pedir, que quieran exaltar, aprovechando que estamos ante muchísima gente que nos ve cada fin de semana. A mí me gustaría pedir que las personas con voluntad política y con poder de ejecución realmente se involucren, pero que sea un involucramiento genuino, para conseguir lo que el doctor decía, y que no era solo porque lo decía, sino es una mística de trabajo y filosofía a la que nosotros nos unimos a trabajar. Y es que la gente en Guatemala, que cada guatemalteco tenga lo que se debe tener, esa atención integral de primer mundo, porque es un guatemalteco y se la merece. Entonces yo creo que las capacidades en Guatemala las tenemos, no tenemos que esperar que venga alguien con un acento diferente, y eso el doctor nos lo decía, y es cierto. Tenemos las capacidades y hay que fortalecerlas, entonces sumar genuinamente. Claro que sí. Exacto, eso, y no solo a las enfermedades infecciosas, porque podríamos hablar de enfermedad renal, podríamos hablar de diabetes. Todas esas patologías podrían evolucionar si tuviésemos una visión global y aprender a no pelear nuestro espacio. Yo soy el doctor y nadie me va a decir nada. Tengo que aprender a trabajar con todos, con la trabajadora social, con la psicóloga, con la nutricionista, con la química bióloga, con la química farmacéutica, porque es la única forma que podemos llegar, y eso él lo inculcaba. Él era un semillero no solo para medicina, era un semillero para muchas especialidades, y esa es la característica de esta clínica, que inclusive del ministerio vinieron a evaluarla para que fuera un modelo hacia otras patologías, ¿verdad? No solo, por ejemplo, a la hipertensión, a la diabetes, ¿verdad? A ambas muchísimas gracias. Es indudable el valor que deja en nosotros la semblanza, la figura, la trayectoria de Carlos Mejía. Cada uno de nosotros debe convertirse en sí mismo en el mejor proveedor también de salud y bienestar para los otros. Eso es la mística que también trae Innovación Biomolecular a través de su fundador, y vamos a dar a conocer algo más acerca de esto al final del programa. Continúe con nosotros. Dato importante. Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt. Se encuentra en la Calzada Roosevelt, Quinta Calle, Zona 11. PBX 2321-7400, extensión 2541 y 2542. Correo electrónico clinicadeinfecciosas@gmail.com. Es momento de compartir con ustedes unos consejos de salud, hacer una breve pausa, pero al volver estaremos conversando de la importancia de cómo mantener nuestro sistema inmune. Si su hijo
hijo presenta baja producción de energía, retraso en su desarrollo físico o mental o una disminución de su sistema inmunológico, necesita Cevilat Kids. Cevilat Kids contiene betalaína, un antioxidante celular, además es un importante productor de energía. Zinc, que mejora el crecimiento y desarrollo de los niños, incrementa el aprendizaje y aumenta la respuesta del organismo para enfermedades. Vitamina C, que ayuda a las defensas, y magnesio, que ayuda en la producción de energía, importante en la reparación de tejidos y huesos. Además, que no contiene colorante ni saborizante artificial. Cevilat Kids, energía para vivir. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. ¿Necesitan medicinas a precios accesibles, sabores deliciosos y de alta calidad? PS Pharma es lo que estás buscando. La próxima vez que tus hijos se sientan mal, pide en tu farmacia los productos PS Pharma. Productos de calidad mundial a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien. ¿Siempre te has preguntado qué es el cáncer, cómo funciona y qué tratamiento tomar? Pues hoy te explicaré algunas cosas sobre el cáncer y cómo obtener mejor calidad de vida durante su padecimiento. Durante los últimos 100 años se ha tratado el cáncer de la misma manera. Actualmente, el 20% del cáncer puede ser curado únicamente por medio de los tratamientos convencionales. Por este motivo, iniciamos una investigación sobre el cáncer con un enfoque diferente, buscando mejorar la calidad de vida del paciente. Pero tú te preguntarás, ¿cómo ataca el cáncer a nuestro cuerpo? Pues el cáncer se hospeda en nuestras células y se multiplica cuando se multiplican las células de nuestro cuerpo. Y cuando pasa esto, empieza a funcionar mal nuestro organismo, porque distorsiona el tiempo de vida de la célula. A partir de esta distorsión en la célula, se forma un tumor, y este se cubre de ácido láctico para ocultarse de las defensas del cuerpo. En esta posición, necesita alimentarse, y para ello utiliza raíces que crecen con el tiempo, volviéndolo más poderoso. ¿Y cómo combatimos el monstruo del cáncer? Innovación Biomolecular Pharma desarrolló una solución más efectiva contra este monstruo. Creó Oconex, un agente secreto que se encargará de negociar el ácido láctico que necesita el monstruo del cáncer, para que le abra las puertas y pueda ingresar los suministros que el monstruo quiere. Pero en realidad Oconex no le da alimento al cáncer. En vez de eso, ingresa un arma secreta llamada flavonoides, que se encargarán de combatir cualquier tipo de cáncer en fase 1 y 2, viajando a través de sus raíces, contrarrestando los efectos del cáncer de adentro hacia afuera. Pero, ¿quién es Oconex? Es nuestro agente secreto, creado a partir de flavonoides procesados científicamente por microencapsulado, para poder obtener moléculas específicas capaces de combatir el cáncer. Por ejemplo, la remolacha tiene más de 100 moléculas y por medio de tecnología de microencapsulado extraemos una molécula llamada betalaína y descartamos el resto. Debido a esta molécula que extraemos de la remolacha, Oconex es de color rojizo y lo verás cuando disuelvas el producto en agua. Este proceso lo repetimos también con la guanábana y otros productos de origen natural. De todos extraemos moléculas específicas por medio de un proceso de extracción biomolecular. ¿Cuál es la dosis de Oconex? Cada caja contiene 90 sobres y se toma durante el tiempo que el médico lo indique. 30 sobres de un suplemento que se toma una vez al mediodía y 60 sobres de un tratamiento específico que se toma 2 veces al día, un sobre al despertar y un sobre antes de dormir. ¿Y cómo te lo puedes tomar? Pues es muy sencillo. Simplemente disuelves un sobre en un vaso con agua y lo agitas bien. Verás unos grumos en la solución, pero no te preocupes, esto es normal, ya que son las moléculas de flavonoides que se encuentran en pequeñas cápsulas gracias a la tecnología de microencapsulado. ¿Ves qué fácil es? Pues para que Oconex sea efectivo mejorando la calidad de vida del paciente, durante el tratamiento te damos unas pequeñas recomendaciones. No tomar lácteos y sus derivados, evitar el azúcar, disminuir el consumo de carne y
evitar bebidas alcohólicas. ¿Lo ves? No es nada del otro mundo. Espero haberte ayudado y enseñarte que Oconex es el mejor coadyuvante descubierto en Guatemala para casos de cáncer. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Gracias por darle me gusta a nuestra página. Nos encuentra en Facebook como Los Investigadores Médicos. Es momento de compartir directamente con el doctor Jacobo Aguilar, quien nos contará al respecto de cómo combatir las enfermedades infecciosas, nuestro sistema inmune, que es tan importante, y por supuesto cómo los flavonoides juegan un papel importante al respecto. Cuando hacemos el recorrido por todas estas condiciones que causan infección y enfermedad en el ser humano, es importante saber que nosotros contamos con un sistema de defensas. Eso se llama sistema inmune. Y el sistema inmune no es más que un conjunto de procesos biológicos que tienen que ver con mantener la homeostasia. Ese término significa equilibrio. Tienen que ver con mantener el equilibrio del ser humano ante las agresiones, que pueden ser de dos tipos. Externas, como bacterias, virus, hongos, todo elemento que es patógeno, radiaciones, aspectos físicos, químicos, pero también pueden ser internas, como una célula que mute, que esté dañada, que prolifere y que produzca cáncer. Los sistemas de defensa están contenidos en nuestros glóbulos blancos. Estos se producen, entre otros, en la médula ósea, en el timo, en el vaso, en diversas estructuras del cuerpo, y circulan por nosotros a través de la sangre y del sistema linfático. Ustedes podrán ver esto claramente en algunas ilustraciones que preparamos al respecto. El sistema inmune igualmente es de dos tipos. Hay uno que ya lo traemos, se llama innato, es congénito, ese viene con nosotros. Ese es el encargado de que si ingresa una célula dañada o que nos pretende dañar, él viene, la reconoce y la ataca. Ahí están los neutrófilos, los glóbulos blancos, una serie de estructuras que todos vamos familiarizándonos cuando nos presentamos con los médicos y sabemos que nuestro sistema de defensa está alto o bajo dependiendo del tipo de afección. Y hay otro tipo de defensa que se llama adquirida. Esta requiere que hayamos tenido que tener contacto previo con un germen patógeno o con una condición, y que el organismo, la segunda vez que éste ingresa, lo reconoce, lo envuelve y no le permite activarse. Esa es la base de la vacunación. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Por lo importante que es mantener un sistema inmune equilibrado. El sistema inmune tiene diversidad de condiciones y de sustancias. Ya hablé de los glóbulos blancos y de lo importante que son. Pero hay un grupo de sustancias que se llaman citoquinas, y sobre eso ustedes van a encontrar una ilustración muy particular. Ellas son las encargadas de coordinar y de modular la respuesta inmune. Son las que dan aviso para que el sistema innato o el sistema adquirido funcione. Ahora, estos mediadores requieren de factores para poder echarse a andar, para poder modular, para poder funcionar. Y esos mediadores están contenidos en varios elementos, hacen que estos funcionen. Entre ellos el zinc, el magnesio, la vitamina C. Y hemos descubierto también algunos bioelementos como las betalainas y otros flavonoides. Esos son los que están contenidos hoy día en las bases de lo que son conjugados biomoleculares de innovación biomolecular. Entonces nos place mucho poder haber hecho todo este programa en la que ustedes vieron la importancia de un personaje como el doctor Carlos Mejía y de toda su herencia y legado. Hacemos la similitud con el trabajo que también están desarrollando nuestros líderes empresariales en Pharmalab y en innovación biomolecular, porque se está dejando ya un legado para poder contrarrestar no solo las infecciones, sino fortalecer a la persona para que pueda tener una mejor respuesta ante las enfermedades crónicas, degenerativas, cáncer y, ¿por qué no?, un sistema inmune mejorado. Ha sido un gran gusto haber estado con ustedes y los invitamos para que sigan permanentemente estando con nosotros para ir obteniendo más información sobre la vida, productos, enfermedades y todo el quehacer del ser humano.
Yo soy el doctor Jacobo Aguilar y nos vemos hasta la próxima. Es un placer haber compartido con ustedes, con el doctor Jacobo Aguilar y por supuesto junto a nuestros invitados en este programa dedicado a la investigación. Si nos lo permite, tenemos una cita nuevamente el próximo domingo a las 6 de la tarde por Guatevisión. Estaremos conversando sobre la donación de órganos. ¿Usted estaría dispuesto a donar? Resuelva estas dudas con nosotros. Yo soy Evelyn Valdés y será hasta la próxima. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Guatevisión, lo mejor que ves.